Te ayudo a resolver un ejercicio de parcial de matemática de UBA 21. Tenemos una función polinómica y me piden hallar el conjunto de positividad. Lo primero que tenés que saber es que para hallar el conjunto de positividad o el conjunto de negatividad, lo primero que se hace es hallar las raíces o el conjunto de ceros. ¿Qué es eso? Hallar los valores de x que me hacen 0 a esta expresión. Esta expresión me la dieron de forma factorizada, es decir, me la dieron como una multiplicación de factores. Esto se multiplica con esto, que se multiplica con esto. Entonces, si esa expresión tiene que dar 0, voy a pensar, ¿cuándo una multiplicación me da 0? Cuando estoy multiplicando por 0. Entonces, para hallar las raíces, primero reflexiono. Si tiene que dar 0, esto primero tiene que ser 0. Encontré mi primera raíz. O esto de acá tendría que ser 0. Despejo la x, paso el 2 restando, encontré mi segunda raíz. O esto de acá, x menos 5, tendría que ser 0. Paso el 5 sumando, encontré mi tercera raíz. Es decir, ¿qué estoy hallando acá? Si la x vale 0, al ser esto una multiplicación, tengo 0 que se está multiplicando por todo esto. El resultado final es 0. Entonces, 0 es raíz. Si la x vale menos 2, esto de acá se hace 0 y se está multiplicando por esto y por esto. También hace 0 a nuestra expresión. El menos 2 es raíz. Por último, si la x vale 5, esta expresión se vuelve 0 y me hace 0 a toda esta función. Entonces, el 5 también es raíz. Estas raíces son simples, es decir, aparecieron una sola vez al momento de hallarlas. Hallé el 0 en una sola expresión, el menos 2 en una sola expresión y el 5 en una sola expresión. Que sean raíces simples significa que cuando mi función polinómica se intersecte con el eje x, lo va a cruzar al eje x. En cambio, si una raíz me aparecía 2 veces o 4 veces o 6 veces o un número par de veces, significa que cuando mi función se intersecta con el eje x, toca al eje x y rebota. Eso me sirve de dato. ¿Para qué? Para hallar mis conjuntos de positividad y negatividad. Lo próximo que voy a hacer es crear un eje x auxiliar, ¿sí? Una recta numérica auxiliar, en donde me marco simplemente las raíces. Mi raíz es el 0, el menos 2 y el 5. Lo segundo que vas a hacer es elegir algún numerito, ¿sí? Que no sea raíz. Un numerito de la recta numérica, el que tengas ganas, que no sea raíz. Tratemos de elegir siempre un número chiquito, tipo 1, menos 1 si se puede, o 0 si se puede. Un número fácil porque tenemos que usarlo para reemplazar en esta expresión. Como el 1 no es raíz, voy a elegir el número 1. Y voy a reemplazar la función por 1. Entonces me queda 1 por 1 más 2 por 1 menos 5. A mí solamente me interesa el signo que tiene el resultado de esta expresión. No me interesa el valor, me interesa el signo. Este factor queda positivo. Este factor también queda positivo, mientras que este factor queda negativo. Entonces, más por más me queda más, por menos me queda menos. ¿Qué significa eso? Significa que en 1, ponele que el 1 está por acá, tu función está por debajo del eje x. Entonces, si tu función está por debajo del eje x y el 5 es raíz, tiene que estar subiendo al 5. ¿Y qué sucede en el 5? Cruza al eje x. ¿Por qué sé que cruza al eje x? Porque antes habíamos dicho que 5 es una raíz de orden impar, es decir, apareció una sola vez y el 1 es impar. También sé que el 0 es raíz, entonces la función tiene que también subir hasta el 0. El 0 apareció una sola vez, es decir, que es de orden impar. Cruza al eje x. Y sí o sí tengo que volver a bajar hasta llegar al número menos 2, que también apareció una sola vez, es impar. Tengo que cruzar al eje x. Esto de acá, ¿sí? Es una figura borrador que yo me hago, un gráfico borrador. No significa que mi función sea esta. Me ayuda a intuir qué forma tiene la función, cuándo está por encima del eje x y cuándo está
por debajo del eje X. Entonces, si a mí me están preguntando el conjunto de positividad, tengo que hablar de cuando mi función está por encima del eje este auxiliar que yo hice. En el gráfico auxiliar que hice, el gráfico borrador que hice, yo lo que veo es que está por encima del eje X entre el -2 y el 0. ¿Por qué al -2 y al 0 los pongo entre paréntesis? Porque justo en -2 no está encima, está sobre el eje X. Es decir, que no incluyo el -2. Lo mismo pasa con el 0. Y en otro momento que está sobre el eje X es del 5 al más infinito. Entonces lo uno con un intervalo que va del 5 al más infinito. El infinito siempre va con un paréntesis y el 5 tiene paréntesis por el mismo motivo, es decir, porque tu función en el 5 no está por encima del eje X, sino que está sobre, porque el 5 es raíz.